La peste negra, la epidemia más mortífera. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Por entonces, había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la de disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas. Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste, el temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso en la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. La peste era, pues, un zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en granjeros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaban o se transformaba el grano del que se alimentaron estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios como los barcos. Origen y propagación. La peste negra, de mediados del siglo XIV, se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantea es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste sin darse cuenta, allí donde llegaban. Las cifras de la peste negra. La península ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2 o bien 2,5, con lo que habrían perecido entre 60 y el 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad de Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre 50 y el 70%. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia del 1347-1353, se produjo un notorio incremento de los salarios, a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte emigración del campo a las ciudades que recuperaron su dinamismo. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.